tal vez uno piensa, pero yo no trabajo con niños, yo no tengo hijos tal vez, pero ¿saben qué? Todos tenemos alguna relación con niños de alguna forma u otra. Tal vez vamos a ser tíos si es que no somos tíos o abuelos, o si no hemos casado y no hemos tenido hijos, tal vez vamos a tener hijos, ¿cierto? Pero de alguna forma u otra, o siendo maestros, vamos a tener alguna influencia sobre los niños. Entonces tal vez aunque no sea algo que uno lo haya planeado de esa forma, uno siempre va a tener contacto con un niño. Y con mi esposa viajamos mucho y hacemos misiones y vemos que hay una gran necesidad y una escasez en el área de los niños. Y esta mañana, como digo, les quiero hablar acerca de la importancia de los niños. ¿Cómo ve Dios a los niños? Muchas veces vemos a los niños como que son una carga o son una molestia, pero realmente es porque no conocemos la manera de Dios de ver a los niños. Y no sé si ustedes trajeron sus Biblias, pero si trajeron su Biblia, quiero que veamos el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos 10:34. Y vamos a leer algo que dice acerca de los niños. Hechos 10 y versículo 34. Y mientras lo están buscando, lo que ya lo encontraron, como pueden ver aquí enfrente, yo tengo algo que es algo muy suave que yo puedo moldear. Yo le puedo dar la forma a esto que yo quiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es flexible y esto es como un niño. Muchas veces los adultos, cuando llegamos al Señor, no sé ustedes, pero cuando estamos mayores, venimos con todo un equipaje. Hablaron de una mochila, ¿se acuerdan? Hoy día en la mañana, que a veces tenemos mochila o cargas que venimos con la iglesia y tenemos que entregárselas al Señor. Y tenemos muchos problemas que hemos vivido y los adultos son como más duros para poder formarlos, ¿cierto? Tenemos nuestro carácter formado, tenemos experiencia, paradigmas, maneras de pensar, fortaleza. Entonces, cuando alguien se hace cristiano mayor, cuesta un poco más llevarlo en los caminos de Dios porque tiene mucho que desaprender. No sé ustedes, pero yo tenía que desaprender muchas cosas antes de poder aprender la verdad. Pero los niños, saben ustedes que no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque uno los puede moldear en la forma que uno les quiere dar. Entonces es mucho más fácil preparar la vida de un niño que tener que reparar la vida de un adulto. No sé ustedes, pero yo tenía 20 años cuando recibí al Señor. No era como un heavy pecador, por decirlo, un pecador como así, pero era tan pecador como cualquier otro. Yo viví distintas cosas, no me drogaba, no me emborrachaba, pero igual no conocía a Dios, entonces igual estaba separado de Dios. Y yo podría haber evitado muchas cosas si hubiera conocido al Señor de una edad temprana. No sé ustedes, tal vez vivieron ciertas cosas antes de conocer al Señor, pero ¿cuántos de ustedes no le hubiera gustado haber conocido al Señor en una edad más temprana? ¿Cómo hubiera sido haber crecido en los caminos de Dios desde la infancia? Podrían haber evitado muchos líos, ¿sí o no? Sí. Muchos dolores de cabeza, pero lo bueno es que en este momento podemos hacer algo al respecto. Ahora, si tenemos niños bajo nuestra tutela o nuestro cuidado, podemos formar el camino donde ellos pueden caminar y podemos evitarles muchos problemas. Así que eso es lo bueno, que jamás es demasiado tarde. Podemos hacer algo exactamente donde estamos. ¿Y encontraron Hechos 10:34? Que bueno, no sabía que lo tenían ahí. Y yo esperando dándoles tiempo. Entonces, ahí dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o no hace diferencia o distinción. Y lo curioso es que tal vez hemos escuchado esto muchas veces. Claro, no hay que hacer diferencia. Si alguien es hombre o mujer, si es rico, si es pobre, tenemos que darle la bienvenida. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta o hemos sido tal vez negligentes y tal vez no a propósito, pero hemos hecho diferencia o acepción de edades. ¿Y por qué lo digo? Porque trabajando en el área de los niños, yo presto mucha atención a cómo la gente trata a los niños. A veces no saludamos a los pequeños, pero saludamos a los adultos. Y de vez en cuando tal vez estamos conscientes que están incluso ahí, a no ser que estén haciendo un escándalo, ¿cierto? Pero en lo general, como que muchos, no digo que todos, pero muchos no están conscientes de ello, y sin darnos cuenta hacemos diferencia de edades. En esta iglesia, gracias a Dios, tienen un amor por los niños, tienen buenos maestros, tienen un buen equipo que trabaja con ellos, y aquí en esta iglesia no es el caso. Pero saben que no todas las iglesias son iguales. En algunas iglesias que uno va, el peor lugar de la iglesia es donde están los niños, el lugar más oscuro, más frío, que no tiene materiales, y ponen a cualquier persona a trabajar con los niños. Pero lo bueno es que aquí en esta iglesia tienen cuidado de sus hijos y tienen a maestros que están calificados, a gente que aman a los niños, que están pendientes de ellos, tienen salas aquí que están bien equipadas, que están calientitas, tienen buena alfombra y están conscientes de ello. Ahora, yo no sé ustedes, pero si yo tuviera hijos, yo estaría pendiente de una iglesia que tuviera cuidado de mis hijos. Yo sé que la Viña Vitacura es una de esas iglesias, ¿lo creen o no? Porque si no, yo creo que ustedes no estarían acá. Pero yo sé que ustedes saben que acá sí tienen cuidado de ellos.
Entonces, en otra iglesia, digamos, los niños son simplemente un ministerio para sacarlos de los adultos para que no molesten. Nada más que eso, realmente no hay una visión para ellos, pero es para que no estén metiendo bulla. Y uno pensaría, pero qué terrible, pero ¿saben qué? Ese es el corazón de muchas iglesias. Y es por eso digo yo que uno hace diferencia de edades. Pero aquí vemos que no tenemos que hacer diferencia de nada, de edades, de sexo, ¿cierto? O de nada de ese, por el estilo. Entonces vemos que también es mucho mejor preparar la vida de un niño que reparar la vida de un adulto. ¿Y ustedes sabían que los niños tienen el mismo Espíritu Santo que los adultos? Los niños no tienen un Espíritu Santo pequeño, los adolescentes y los jóvenes uno mediano, y los adultos uno tamaño full o uno grande, XL. Pero a veces pareciera que así fuera, porque yo he hablado con padres acerca de las cosas de Dios con sus hijos, y ellos me dicen, sí, pero son muy pequeños. Entonces yo les pregunto, entonces, ¿qué edad tienen que tener ellos para que Dios los pueda usar? Bueno, obviamente tienen que ser ya jóvenes y adultos. Y digo, ¿en serio? ¿Dónde dice eso en la palabra? No, pero así es, me dicen ellos. Pero digo, entonces no hay que hacer diferencia. Entonces yo he visto que para muchos padres les es más fácil pensar que sus hijos pueden ser influenciados por algo negativo, por malos amigos o hacer algo incorrecto, de que realmente estar inspirado por el Espíritu Santo y dar una palabra. Y lo hemos visto muchas veces. Porque una vez una señora con la que viajaba con nosotros viajó como 2 o 3 años haciendo capacitación para maestros de niños y ella escuchó este mismo mensaje por lo menos 10, 15 veces. Y un día se nos acercó y me dijo, Paul, Anabela, no van a creer esto. Dios usó a un niño, me dijo. Y dije, entonces, ¿qué hemos estado hablando todos estos años? Y hablamos este mismo tema y ella estaba totalmente choqueada porque un niño puso manos sobre ella y le profetizó. Y ella no lo podía creer. Entonces yo dije, entonces la gente escucha estos mensajes, pero como que entra por un oído y sale por el otro. Entonces Dios no hace diferencia y los niños tienen el mismo Espíritu Santo que los adultos. No tienen uno pequeño y los adultos tienen unos grandes. ¿Alguna vez han escuchado la frase, los niños son la iglesia del futuro? No es cierto. ¿Por qué? Porque los niños son la iglesia del presente. Si ellos están nacidos de nuevo, ellos son la iglesia ahora. También son en el futuro, pero ellos son la iglesia de ahora, en este momento. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los niños no los animamos para que vengan a la iglesia. A veces hay que traerlos obligados, hay que arrastrarlos, etcétera. Pero ¿cómo lo estamos haciendo para ellos para que vengan a la iglesia? Cuando lleguen a la iglesia se les da una bienvenida, están bien acogidos. Yo sé que acá sí, pero en muchos lugares no lo están. Entonces, cuando ellos vienen a la iglesia los ven como muchas veces una carga y no como que son una parte, un miembro integral del cuerpo de Cristo. Y los necesitamos a ellos tanto como los adultos. Entonces es importante que tengamos conciencia de que Dios los quiere usar y que ellos son la iglesia del presente, la iglesia de ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos con ellos les decimos, algún día Dios te va a usar. Cuando tú estés más grande, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando estés mayor, vas a hacer grandes cosas para Dios. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Dios no los puede usar? ¿Dios no tiene un plan para sus vidas? ¿Dios no puede hacer nada con ellos? Y sabemos que sí, sí puede, pero eso es lo que ellos escuchan. Cuando seas mayor, cuando estés más grande, Dios va a tener un plan para ti. Entonces ellos piensan, bueno, entonces algún día iré a la iglesia, ¿para qué voy ahora? Si Él no tiene nada para mí ahora. Y uno piensa tal vez que eso no tiene una influencia en ellos, pero si tú siempre pones las cosas de Dios para el futuro, entonces ellos nunca se van a ver capaces de ser usados por Dios ahora en el presente. Entonces, si tenemos la conciencia de que los niños son la iglesia del presente, de ahora, y no necesariamente de mañana, podemos tenerlos sirviendo a Dios y trabajando en este momento. Pero la cosa es, ¿nos creemos la historia esa o no? Y tal vez porque conocemos también a nuestro hijo y sabemos cómo son y las rebeldías que tienen, pensamos, no, mi hijo jamás, no podría ser. Pero ¿sabes qué? Si Dios te usó a ti, los puede usar a ellos. La única calificación es creer. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que tienen cierta edad, ¿o no? Marcos 16, 15. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y empieza a nombrar todo lo que van a ser el cuerpo de Cristo. Y eso incluye a los niños, a los adultos y a los jóvenes. No solamente a los adultos y a los jóvenes. ¿Lo creen? ¿Sí? Bien, me alegro. Vamos a Marcos 7, 24. Marcos 7, 24. Y estamos hablando que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿saben qué? El diablo tampoco lo hace. El enemigo va a atacar tanto a un niño, como un joven, como un adulto, como un anciano. A él le da lo mismo. Él simplemente quiere destruir la vida de la gente. Entonces el enemigo no tiene problema con atacar a los niños tampoco. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la ventana 1040 en Misiones?
Un repaso rápido. Son básicamente las naciones a 10 grados y 40 grados en el hemisferio que son las menos alcanzadas por el Evangelio. Generalmente son las naciones musulmanas o las naciones que son más comunistas, que están cerradas para la palabra de Dios, donde no hay expresión libre del Evangelio. Y se dice que ese grupo, esa área del mundo, es el menos alcanzado por el Evangelio. Y sí, es cierto, pero se ven ustedes que aquí, donde estamos nosotros, el grupo más grande no alcanzado por el Evangelio son los niños. Y uno pensaría, ¿pero cómo? Pero piensen en las campañas evangelísticas generalmente, de los grandes evangelistas. Generalmente, yo no digo que siempre, pero generalmente están dirigidas para los adultos. Los canales de televisión son programas para alcanzar a los adultos, y los alcances en la radio típicamente son para los adultos. De vez en cuando tienen alguna programación, pero el enfoque generalmente son los adultos. Y como les digo, Anabel y yo trabajamos mucho en distintas iglesias, y venimos a una iglesia y lo que hacemos es hacemos un llamado de quién quiere recibir al Señor. Y el 99% casi de todos los niños levantan su mano. Yo digo entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué los niños no están siendo salvos, pero los jóvenes y los adultos sí? ¿Se les está compartiendo también a ellos las buenas nuevas, que es lo más básico? En algunas iglesias no, pero yo sé que en esta sí, que sí se les está compartiendo. Pero hay que tener eso consciente. Entonces, aparte de la ventana 1040, los niños son el grupo más grande no alcanzado por la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos que ellos no lo van a entender. Y como no entienden cada paso exactamente 100% y cada detalle, no van a ser salvos. Si tú me preguntas a mí, cuando yo recibí al Señor, yo no tenía la menor idea de todos los detalles. Me preguntaron, ¿te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo dije, sí, lo quiero hacer. Tenía un concepto completo de todo lo que significaba y todo de pasar de vida, de muerte y todos los detalles. No tenía la más mínima idea. Pero ¿saben qué? Igual nací de nuevo. Pero ¿por qué pensamos entonces que los niños de la misma forma no pueden hacerlo también? Yo no digo que uno no lo enseñe, pero hay que tener eso en mente y es importante. Y en Marcos 7:24 dice, levantándose ahí, hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y entrando a una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino quien seguía al oír hablar de él, una mujer cuya hija, así que aquí vemos que era una niña, ¿cierto?, tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Aquí no está hablando de un demonio que no se había bañado ese día, estaba sucio, ¿ya? Un espíritu inmundo es un demonio, obviamente. Y para cortarlo un poco por causa de tiempo, dice que esta niña estaba poseída por un demonio. Entonces al enemigo no le importa si uno es niño, joven o adulto, lo que él quiere simplemente es una forma de poder manifestarse, ya sea niño, joven o adulto. ¿Por qué? Porque el enemigo tampoco hace diferencia de edades. Y ustedes sabían que la palabra cualquiera aparece en la Biblia más o menos 181 veces en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y saben ustedes lo que quiere decir esa palabra cualquiera en el original? Es bien profundo. ¿Están listos? Quiere decir cualquiera. Esta clase es bien profunda, ¿no? Este tema, ¿no? Entonces, cuando tú lees una promesa en la palabra de Dios que tú dices, que tú ves que diga cualquiera, también incluye a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero muchas veces pensamos que la palabra de Dios es solamente para los adultos. A lo mejor para los jóvenes, pero para los niños, eso no es para ellos. Pero tenemos que ver que esa palabra y todo eso, lo que está en esta palabra, también lo incluye a ellos. Y eso es sumamente importante. Y veamos otro versículo denme un momento. Hechos 16:16. Esta es una historia muy conocida. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue puesto en prisión? Porque le había ministrado a alguien y empezaron a orar, empezó a temblar todo y de repente fueron liberados sobrenaturalmente. ¿Han escuchado esa historia, no? Entonces quiero ver aquí por qué fue que ellos fueron puestos en prisión. Hechos 16:16. Mejor lo voy a leer ahí para que veamos la misma versión. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, unas versiones dicen una niña, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y si podemos ver los siguientes versículos. Decía, estas siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le anuncian el camino de salvación. Y por causa de tiempo lo voy a resumir. Finalmente Pablo se dio vuelta y le dijo al espíritu, no le dijo a la niña, el espíritu que estaba en la niña, que saliera de ella. La gente con la que trabajaba esta niña se enojó porque ya no podían hacer dinero, porque hablaba del futuro, y se enojaron tanto que los pusieron a él
en prisión por haber hecho esto. Y finalmente ellos empezaron a orar y lo que hablamos y fueron liberados. Pero la razón que Pablo fue puesto en prisión fue porque él le ministró a una niña. Él no era un hombre que era tan ocupado que no podía ministrarle a una niña. Anteriormente vimos a Jesús, el Hijo de Dios, que tenía un ministerio y una agenda muy llena, que se dio el tiempo de ministrarle a una niña y de liberar a una niña que estaba poseída por un demonio. Entonces, ¿por qué? Pregunto, a veces nosotros pensamos, ¿pero cómo? Es que a mí Dios no me llamó para trabajar con niños. Yo trabajo con los adultos, aleluya, pero no con niños. Una pregunta, ¿a cuántos ustedes que están aquí Dios les dijo que solamente quiero trabajes con la gente que tiene 30 años para arriba y nadie más? Quiero que levanten su mano. ¿A cuántos de ustedes Dios les dijo una edad en particular, de esta edad y de esta edad, pero nadie más? Solamente esta edad y no quiero que trabaje o le comparta el evangelio a nadie más. ¿Y saben qué? Esa es la respuesta que recibo siempre. Nadie. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos es que yo tengo que tener un llamado especial para trabajar con niños. ¿Saben qué? Yo no tengo un llamado para trabajar con niños. Y la gente me mira raro, como ustedes me están mirando ahora. Me dicen, ¿pero cómo si tú trabajas con niños? Y le dije, sí, yo no dije que no trabaje con niños. Yo dije que yo no tengo un llamado especial para trabajar con ellos. Dios dijo, ve por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura. ¿Qué creen ustedes que quiere decir toda? Entonces, toda o todos incluyen niños, jóvenes y adultos. Entonces, si Dios no te dio una edad en particular para que solo ministre en esa edad, estamos literalmente llamados a alcanzar a todos con las buenas nuevas. Tal vez para algunos no es más fácil o tenemos distintas áreas que podamos ser más fuertes, pero realmente deberíamos estar abiertos a poder trabajar con cualquier edad. Pero muchas veces la gente quiere estar en este lado del púlpito, enfrente de la gente, y no quiere trabajar con los niños. Y me han dicho a veces, es que yo no me siento llamado con los niños porque Dios me llamó para estar enfrente de la gente. Yo le digo, entonces, ¿qué son los niños? ¿No son gente? Dios no me llamó para estar con los niños, me llamó para estar enfrente de la gente. Bueno, ¿y qué son animales? ¿Entiendes? No hay lógica en eso. Entonces, da lo mismo si las personas que la que tú estás parado enfrente son niños, son jóvenes y son adultos, a no ser que tu ego o tu orgullo te diga lo contrario, ¿cierto? Entonces, quiero que digan conmigo, yo amo a Paul. Porque yo sé que a veces eso no cae bien, pero igual es verdad. Y mientras más lo digan, más lo van a creer porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Jesús y Pablo no estaban tan ocupados, no se creían la gran cosa como que no podían ministrar a un niño. Entonces si Jesús y Pablo lo podían hacer, ¿por qué no nosotros? ¿Cierto? Y ya que estamos en esto, me alegro que me recordaron, he hablado con algunas personas que me dicen, yo no trabajo con niños porque yo no sé cómo trabajar con niños. Yo le digo, ok, perfecto, un momento, antes de que tú fueras profeta o evangelista o lo que tú eres, ¿sabías cómo trabajar como profeta o evangelista? ¿No? ¿Y cómo llegaste a ser uno? Bueno, me equipé, fui al seminario, y me preparé y aprendí cómo trabajar con ellos. Entonces digo yo, ¿cuál es la diferencia? Si te puedes preparar para trabajar con adultos en un área en particular, ¿por qué uno no se puede preparar para trabajar con niños en otra área en particular? Entonces realmente no tenemos ninguna excusa, simplemente estamos dispuestos a ser usados por Dios en distintas áreas. Y el que los limite muchas veces somos nosotros mismos. Así que sea niño, sea joven, sea adulto, podemos alcanzarlo con las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces continuemos. Quiero que veamos aquí algunas cosas de qué dice Jesús acerca de los niños. Y veamos Mateo 10:40. Mateo 10:40. ¿Han escuchado hablar de Hitler alguna vez o no? ¿Cierto? El nazi, buena gente o no? No. Pésimo. Era terrible, realmente. Pero él dijo que si él podía endoctrinar a un niño antes de que el niño tuviera 6 años de edad, él lo podría tener como nazi por el resto de su vida. Ahora yo creo que es algo endemoniado, los nazis, ¿cierto? Lo que hicieron ellos, que mataron a toda esa gente. Pero si un hombre que está inspirado por el diablo puede saber que él puede influenciar a una persona antes de que tenga 6 años de edad, que iban a poder ser un nazi por el resto de sus vidas, ¿ustedes creen que tal vez la palabra de Dios tenga un poco más de poder que el partido nazi? Si no, estamos en problemas, ¿cierto? Entonces, si yo o si tú puedes inspirar a un niño con la palabra de Dios antes de que tenga 6 años de edad, tú también lo puedes tener a ellos por el resto de sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los niños? ¿Estamos aprovechando el tiempo?
¿Los estamos moldeando o simplemente estamos dejando que César los eduque y todo lo demás? Y lo digo para que realmente lo pensemos. No lo digo por ser frío, pero realmente la tarea de equipar a nuestros hijos fue dada a nosotros como padres. Y eso lo podemos ver en Efesios 6, del 1 al 4. Y hablamos de eso mucho. Decimos, niños, obedezcan a sus padres en el Señor, porque les irá bien y tendrán una larga vida. Y se lo decimos siempre. Pero después continúa y dice, padres. O sea, le citamos la primera parte, muy conveniente. Pero dice, padre, no provoquen a sus hijos a la ira, estoy parafraseándolo, pero sino que entrénenlo en los caminos del Señor. Como que tengan respeto por Él. Pero como que nos saltamos esa parte convenientemente. Entonces, ¿saben que la iglesia no es el lugar para que tus hijos sean entrenados en las cosas de Dios? Es en la casa. Y lo que vienen a recibir acá en la iglesia es un refuerzo de lo que están aprendiendo en casa con ustedes como padres. Yo amo a Paul, ¿cierto? Pero muchas veces dejamos que la iglesia lo haga. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, estamos en el trabajo y dejamos, bueno, para eso está la iglesia, para que se encarguen de mi hijo y una vez a la semana por 40 minutos reciban la palabra. Pero toda la semana están con los videojuegos, con el Pokémon, con los Simpsons o lo que sea, y dejamos que la sociedad lo esté formando y creando. Después nos preguntamos por qué están como están. ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo están en la palabra o están escuchando la palabra de Dios? Entonces vamos a tener los resultados de lo que estamos sembrando en ellos. No más ni menos, sino que todo lo que sembramos en ellos es lo que vamos a cosechar a futuro. Ya sea bueno o malo, y muchas veces nos frustramos porque vemos que lo que está en nuestro hijo es un reflejo de nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Es como que vemos patrones que los estamos poniendo en ellos. Entonces es importante que aprovechemos el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque dejamos que la iglesia lo haga, pero durante la semana a veces no hacemos mucho con ellos con las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa en muchas iglesias? Yo sé que acá es diferente porque hemos visto lo que hacen acá y aquí les entregan la palabra de Dios y están aprendiendo de Dios. Pero muchas iglesias lo que tienen son artes manuales cristianas. Dibujan algo, ven un video y ahí se acabó la enseñanza. Entonces, como el enemigo también no hace diferencia de edades, él también ataca a los niños. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer el niño? ¿Le va a tirar un dibujo de Abraham? Toma, diablo, te tiro este dibujo, ahí está. Eso es lo que yo sé de Dios. Y le enseñamos historias del Antiguo Testamento que están bien, pero no saben ellos quiénes son en Cristo, cómo defenderse de los ataques del diablo, que ellos tienen la autoridad de Jesús, ellos tienen el nombre que es sobre todo nombre, que ellos pueden poner manos sobre los enfermos, que ellos pueden tener los dones del Espíritu manifiesto en ellos, pero pensamos, ¿pero cómo si son niños? ¿Pero cómo tú si eres adulto? Con la cabeza dura que tenemos a veces, igual Dios nos usa, y cuántos más ellos que son moldeables, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos eso en mente. Y les dije que fuéramos a Mateo 10:40. Y vamos a ver aquí lo que Jesús dice acerca de los niños. Y dice, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Veamos los siguientes, por favor, versículos. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El siguiente. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, clave. El niño, estamos hablando de los niños, ¿no? Dice, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos que hay una recompensa por darle algo natural, un vaso de agua fría a un niño, ¿cierto? Que no va a perder su recompensa. Pero ustedes también creen que habrá una recompensa si en vez de agua tú les das la palabra de Dios. Algo tangible que va a cambiar sus vidas y los va a marcar. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque lo amamos, pero como Dios es tan bueno, igual nos da una recompensa. Y dice ahí, como digo, que ellos son discípulos de Él. Entonces es importante que también los tomemos en cuenta. Gracias, Señor. Dios es tan bueno, ¿cierto? No tiene problemas con recompensarnos. Y veamos Mateo 18:1. Los voy a llevar a varias escrituras para que no se me queden dormidos, porque algunos tienen cara de que se quieren dormir. Mateo 18 y versículo 1. Y esta escritura yo sé que la hemos escuchado muchas veces, pero solo para repasar. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siguiente versículo, por favor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto les digo que si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y uno más, por favor. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero ¿qué vemos generalmente?
Tratamos de que los niños sean más maduros. Decimos que no sean cabros chicos, que no hagan tanto ruido, que no tengan tanta energía y que sean más relajados, ¿sí o no? A veces les ponemos un par de píldoras para que se relajen un poco, si no, no pueden ir a la escuela, etcétera. Y tenemos que doparlos para que estén tranquilos, muchas veces. ¿O acá no pasa en Chile eso? En otros países pasa. Acá no sé, pero en otros países pasa mucho. Entonces queremos que los niños sean más maduros y más adultos, pero la palabra nos dice lo contrario. Nos dice que nosotros no hagamos como ellos, no que ellos se hagan como nosotros. Y ahí nos dice que porque el reino de los cielos es para ellos. Entonces, para que lo mantengamos en mente, van a tener energía, obviamente, pero la palabra no nos dice que lo hagamos como nosotros, sino que nosotros no hagamos como ellos. Ellos son un gran ejemplo y podemos aprender muchas cosas de ellos. Y vamos a continuar, a ver. Sigamos mejor. En Mateo 18, perdón, pensé que había terminado, pero quiero continuar. Porque este capítulo completo está hablando a los niños, no para. Y dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Será que Jesús lo toma en serio? Si uno ofende a un niño o hace tropezar a un pequeño. Dice básicamente que si tú haces tropezar o ofendes a un niño, sería mejor que te mataran. Profunda la cosa, ¿no? Y continuemos, por favor. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtale y échalo de ti. Mejor es entrar en la vía cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Sigamos. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te estar, un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno del fuego. Y justo ahí quería llegar. Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y sigamos un par de versículos más. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 en los montes y busca la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El contexto nunca cambió. Son los niños, desde principio a fin. Y muchas veces hablamos de la oveja que se perdió y vamos por ella, pero está hablando de un niño. Y dice que no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Entonces los niños también se pueden perder. Según lo que veo ahí, porque él dice que él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Ellos tienen un valor importante y tenemos que alcanzarlo con la palabra de Dios. Y eso hay que tenerlo muy consciente. Y veamos Marcos 10:13. Marcos capítulo 10 y versículo 13. Y vamos a leer hasta el 16. Estoy tratando de poner un fundamento aquí de la importancia de los niños. Marcos 10:13 al 16. Y le presentaron niños, hablando de Jesús, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Cuán a menudo escucharon ustedes que los discípulos estaban haciendo de guardaespaldas cuando llegaban los adultos? Nunca. Pero aquí pasó algo diferente. Dice que llegaban personas con niños para que Jesús pusiera manos sobre ellos y de repente los discípulos se hacían como el servicio secreto, ¿no? Para proteger a Jesús. ¿Por qué? Porque son niños. Curioso, ¿no? No había problema con los adultos, pero los niños llegaron, ok, hay que dejar que no molesten al amo. Entonces vemos en el 14, viendo Jesús se indignó y les dijo, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de Dios. De cierto les digo que si el que recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces vemos que Jesús, parte de su ministerio, también era un ministerio, por decirlo, de niños. Él ministraba tanto a niños, a jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque él no hacía diferencia de edades. Estamos entendiendo, ¿cierto?, que los niños son importantes y que él no estaba tan ocupado como para no poder ministrarles. Y ahora quiero que veamos algo un poco diferente. Quiero que veamos qué cosas pueden hacer los niños. ¿Qué pueden hacer? Esta no es una lista completa, pero por causa de tiempo lo voy a resumir un poco. Y la primera cosa lo vemos en Lucas 2:46.
Lucas capítulo 2, versículo 46, y vamos a leer hasta el 52. 2:46 hasta el 52. Y aconteció que 3 días después hablaron de Jesús, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y me voy a detener en un momento. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Jesús? Dijo: estaba en los negocios de mi padre. Entonces, ¿ustedes creen que él estaba ahí haciéndoles clase de cómo tallar en madera? Porque José, su padre, era un carpintero. Entonces él estaba ahí con los doctores de la ley haciéndoles clase de cómo tallar en madera. ¿Creen que eso es lo que estaba haciendo ahí o no? Entonces yo veo que él estaba ahí en los negocios de su padre, estaba refiriéndose a su padre espiritual. Entonces Jesús a esa edad ya sabía quién era su padre y él sabía cuál era su llamado. Él sabía por qué vino a hacer lo que vino a hacer. Y muchas veces pensamos que los niños tienen que ser mayores para que ellos puedan saber el llamado de Dios en sus vidas. Pero ¿saben qué? De una pequeña edad ellos lo pueden saber y vamos a continuar. Estaban en los negocios de mi padre en el 50, mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y eso es curioso. ¿Cuántas de ustedes, las damas, han estado embarazadas por el Espíritu Santo sobrenaturalmente? Quiero que levanten la mano. Y han tenido una aparición angelical que les dijo: el hijo que tú vas a tener en tu vientre va a ser por el Espíritu Santo y no vas a tener que tener interacción varonil. ¿Les han dicho eso alguna vez o no? ¿Un ángel? ¿Un par de veces tal vez? Y sé que suena divertido. ¿Y a cuántos de ustedes varones les dijo: tu esposa va a quedar embarazada del Espíritu Santo, pero no la dejes? O la que va a ser tu esposa. ¿Algún varón le ha pasado eso, no? Que de repente el Espíritu Santo va a venir sobre ella y va a quedar encinta. ¿Cuántos le ha pasado eso? Nadie, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes creen que si les pasara eso se olvidarían? Quedé embarazada por el Espíritu Santo. ¿Tú crees que eso se te olvidaría o no? ¿Y que te apareció un ángel más encima? Yo creo que cualquier persona normal no se olvidaría algo como eso. Pero decían que ellos no lo entendían. Pero ¿cómo puede ser esto? Está en los negocios de su padre, aquí enseñando en el templo. Yo no entiendo cómo ellos no entendieron, cómo se les pudo haber olvidado. Y después dice en el 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y él estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora esto es simplemente una opinión, para que nos digan que la Biblia dice, y esto es lo que yo creo. Yo veo aquí que Jesús sabía quién era su padre y por qué vino. ¿Sí? Entonces, si sus padres lo hubieran dejado, si no hubiera sido por la cultura tal vez judía, que tenía que tener una edad en particular, yo creo que tal vez podría haber comenzado su ministerio en ese momento. Pero como no lo entendieron y él se tuvo que sujetar a ellos, descendió con ellos y tuvo que esperar hasta que ellos pensaron y la cultura de que él estaba listo para poder ser usado por Dios, como lo hacía la cultura judía. Eso es simplemente, como les digo, mi opinión. ¿Quién sabe? Tal vez podría haber comenzado antes, pero como tenía que sujetarse a eso, tuvo que hacerlo y tuvo que esperar simplemente hasta ese tiempo. Pero yo veo también que los niños son usados por Dios a edades muy tempranas. La gente dice que Jesús tal vez resucitaba pájaros cuando era niño, pero la Biblia no dice eso, porque estaba practicando. Pero es curioso. Entonces simplemente yo veo aquí, sino que los niños pueden enseñar la palabra, porque él estaba ahí sentado en medio de ellos, haciéndoles preguntas y enseñándoles. Así que los niños pueden enseñar la palabra de Dios. Otra cosa que los niños pueden hacer es ser alimentados con la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Juan 21, 15. Juan 21 y versículo 15. Y veamos hasta el 17, Juan 21, 15 al 17. El pastor me dijo que los podía tener acá hasta como las 3:30, así que no se afanen, vamos a ayunar, bromas. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo,
apacienta mis corderos. ¿Los corderos son los pequeños o son los grandes? Los corderos son los pequeños, ¿cierto? Entonces aquí le está diciendo a Pedro, aliméntalos. Lo está básicamente llamando a trabajar con niños, primero que nada. El gran apóstol Pedro, ¿cierto? Después le dijo, ¿en dónde quedamos a ver? El cordero, 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, era un llamado múltiple. No estaba limitado simplemente a una edad en particular. Pero muchas veces pensamos que tiene que ser algo en particular. Pero cuando Dios te llama, punto. Muchas veces nosotros como que nos ponemos eso de edades, pero si estamos abiertos a que Dios nos use en distintas áreas, lo más probable es que te pueda usar en más áreas. Créanme, cuando tú te haces más disponible para que Dios te use, Dios te puede usar más. Porque Él tiene que tener una vasija que esté dispuesta para que Él fluya a través de ella. Y eso es sumamente importante. Así que no nos limitemos a una edad, ya sea de jóvenes, niños o adultos, porque va para los dos lados. Yo he hablado con los maestros de niños y les digo, ¿por qué no me hacen un tema y les predica a los adultos? Y me miran como que estoy loco. Y digo, ¿pero cómo? Si yo trabajo con niños y no trabajo con los adultos. Entonces es exactamente lo mismo. Se creen que solamente están llamados para niños, pero se ponen nerviosos con los adultos. Pero con los niños, ningún problema. Es curioso. Tal vez son las personalidades, pero como que pensamos que este es mi grupo y chao, ahí me quedo nomás. Pero estemos un poco más abiertos que eso. Veamos Hechos 2:16. Aquí mi amigo en la computadora no se me va a dormir porque lo tengo muy ocupado. Hechos 2 y versículo 16. Aquí vamos a ver que los niños pueden recibir el Espíritu Santo también. ¿En serio? Sí, en serio. Hechos 2 y 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre los adultos solamente. ¿Eso dice o no? Veamos. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué creen ustedes que quiere decir toda? Profundo, ¿no? Y eso es lo que vimos antes, que cuando dice todo o cualquiera, incluye a niños, a jóvenes y adultos, ¿cierto? Es para que esté claro. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y los ancianos les va a dar muchos sueños y se van a quedar dormidos. No, dice, los ancianos soñarán sueños. Entonces aquí vemos el derramamiento del Espíritu Santo que dijo Joel, que incluye a niños, a jóvenes y adultos. Profecías, ¿cierto? Visiones y sueños. Él usa a los tres, a todos, no queda nadie fuera. Y en el 18 dice, de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Incluso las mujeres. Imagínate eso. ¿Quién hubiera sabido? Dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces ahí vemos que Dios va a usarlos a todos. Él no hace diferencia de personas o de edades. Y ya que estamos ahí, veamos Hechos 2:38. Hechos 2 y 38. Ahora esto ya va a depender más del criterio personal de cada uno y ustedes van a tener que ver qué hacen con esto, pero veamos lo que dice. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse o arrepentidos y bautícense solamente los adultos. Aquí no estamos metiendo en problemas, ¿no? Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes. ¿A quién está incluyendo? Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que nos incluye a todos, ¿cierto? Eso ya lo dejo para que hagan con eso lo que ustedes quieran y no me meto en eso, pero continuemos. Un poco más adelante, vemos, a ver, 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12 y versículo 4. Y ¿saben qué? Tal vez lo voy a resumir un poco porque les dejo de tarea el capítulo completo, pero enfoquémonos mejor en 1 Corintios 12:7, por causa de tiempo, 12:7. 1 Corintios 12 y versículo 7. Pero lo pueden leer completo más tarde. Dice, pero a cada uno
Eso ya lo vimos, ¿cierto? Cada uno incluye cada uno, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces vemos aquí que están incluidos tanto los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es dado a cada uno. Y tenemos que creer que Dios también les quiere dar el Espíritu Santo a ellos. Y en el versículo 11, vamos a saltar un poco más abajo, 1 Corintios 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿a quién deja fuera ahí? Entonces Él reparte los dones y Él da el Espíritu a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y por qué es? Porque cada uno en la iglesia somos parte del mismo cuerpo. Simplemente que unos están tal vez en una función acá y otros por allá, pero ya sean niños, sean jóvenes y sean adultos, son esenciales para que el cuerpo, todos nosotros, podamos estar bien. Y es por eso que los niños tienen que estar bien desarrollados en las cosas de Dios. Muchas veces tenemos buen programa de jóvenes, tenemos algo para los adultos y está bien. Y en algunos lugares, en algunas iglesias tienen, como les digo, artes manuales cristianas y no están bien desarrollados los niños. ¿Y por qué digo que es importante? Imagínense, ¿cómo sería si yo fuera al gimnasio por un año completo y levantara pesas solamente con mis bíceps en el lado derecho? ¿Ya? Solamente los bíceps, si hiciera algo para los hombros, el lado derecho, un año entero, extensiones para las piernas y abdominales para tener más calugas de las que ya tengo. Y me fuera a la playa y después de un año solamente de ejercitar la mitad de mi cuerpo, ¿cómo creen que me vería? Estaría el tremendo hombre en este lado y flacucho en el otro lado, ¿cierto? ¿Se lo imaginan o no? Realmente visualícese como mi Timota. Puro músculo y débil y delgadito. Como totalmente deforme sería, ¿no? Algo muy raro, como una enfermedad pareciera tal vez. Pero ¿saben qué? El cuerpo de Cristo está en esa forma si los adultos, los jóvenes y los niños no están igualmente desarrollados en las cosas de Dios. Yo no voy a poder cumplir como creyente y ninguno de ustedes va a poder cumplir a no ser que también los jóvenes y los niños estén desarrollados en las cosas de Dios, porque ellos son parte esencial del mismo cuerpo. Entonces tengo que desarrollar el cuerpo de la misma forma. Tal vez en porciones más pequeñas, siendo niños, más grande obviamente para los jóvenes, pero ¿saben qué? Es la misma palabra. No hay que diluirla. Y si uno se la presenta a un niño de una forma fácil y dinámica, lo van a poder aprender y aplicar en su vida. Así que es sumamente importante que veamos a los niños como Dios los ve, ¿cierto? Y vamos a avanzar y veamos 1 Corintios 12, 18, ya que estamos en ese capítulo. 1 Corintios 12, 18, pero todo este capítulo es maravilloso. Y dice: mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces ahí vemos claramente que Él lo hizo como Él quiso y puso a cada persona como una parte específica. Yo creo que con eso, en esa área quedamos muy claros, ¿cierto? Que Dios quiere dar los dones a cada uno y quiere usarnos en una manera en particular. Y ahora veamos 2 de Timoteo 3, 14 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15. Aquí vamos a ver que los niños tienen un potencial maravilloso y pueden reconocer la palabra de Dios. Y dice: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos claramente que Timoteo desde la niñez había reconocido las Sagradas Escrituras. Y por eso pregunto, ¿qué le estamos dando a los niños? ¿Estamos aprovechando el tiempo con ellos en lo que están viendo en la televisión, en la música, en familia, en todo ese tiempo que tenemos para ellos? Darle la palabra de Dios. Estamos dejando simplemente que el enemigo, y vemos en la prensa que en los colegios públicos le están dando condones obviamente a los pequeños para que se puedan proteger, en vez de enseñarle abstinencia, están diciéndoles que deberían experimentar con su cuerpo y tal vez deberían probar relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, porque tal vez ellos son gay y no lo saben. Y saben que eso es lo que están enseñando en algunos lugares de educación pública. Experimenten, porque tal vez son homosexuales y no lo saben, pero tienen que averiguarlo. Y la única forma de saberlo es experimentando. Y aquí está toda la protección para que no tengan problemas. Y háganlo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con eso? La prensa, la música, la televisión, los programas, las caricaturas, que muchas son para adultos, pero vemos que los niños las están viendo. Yo no lo digo por ser malo o crítico, pero realmente, ¿qué le estamos permitiendo a los niños ver? ¿De qué se están llenando? Eso es lo que ellos van a finalmente ser.
y tenemos que moldearlos, pero moldearlos con la palabra de Dios, ¿se entiende? Entonces es importante que mantengamos eso en mente. Veamos Mateo 21, del 14 al 16. Mateo 21, del 14 al 16. ¿Esta es una iglesia que le gusta alabar a Dios o no? ¿Y qué tal a los niños? ¿A los niños les gusta alabar a Dios en esta iglesia o no? ¿Sí? O como, Generalmente los niños, ¿cómo están aquí durante la alabanza? ¿Están con los brazos levantados? ¿Están enfocados? ¿Están alabando y adorando a Dios? Ok, por eso quería preguntar, quería estar seguro solamente. Y no lo digo por ser crítico, pero es importante que los niños sepan que ellos pueden alabar a Dios y que nosotros les demos el ejemplo, no el equipo de alabanza, porque la alabanza y la oración la deberían aprender en casa, ¿cierto? Bien, entonces veamos lo que dice aquí Mateo 21. Por eso digo, o yo les voy a caer bien o les voy a caer mal, pero espero que les caiga bien. Porque esa es la idea, es que veamos qué pueden hacer los niños y si no nos hemos preocupado en esa área, lo podemos empezar a hacer desde ahora en adelante. Y dice, y vinieron a él al templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos o a los jóvenes o niños, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Entonces vemos aquí que la religión y la tradición, que para mí eran los fariseos, lo que representan, se enojaron de que ellos estuvieran alabando al Señor. Y veamos el siguiente versículo, y dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y tal vez lo hemos leído, pero si realmente lo pensamos, dice que de la boca de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza. Ustedes saben cuáles son los que maman, ¿no? Los bebés. Y dice que a través de ellos se perfecciona la alabanza. Es curioso, porque uno piensa, pero ¿cómo? Si no pueden ni hablar, ¿cómo van a estar alabando a Dios? Y me acuerdo con Anabela, estuvimos en República Dominicana y había una niñita que se llama Camila, que tenía 10 meses tal vez. Era una pulga pequeña, bien pequeña. Y se podía parar ya a esa edad, que era bastante bueno. Y levantaba los brazos, cerraba los ojos y empezaba a hablar. Obviamente yo no le entendía nada, pero ¿saben qué? No era para mí. Estaba alabando a Dios. Y ella cerraba sus ojos y tenía los dos brazos levantados así. Estaba adorando a Dios. Y era una niña de 10 meses tenía, imagínense. Y a veces pensamos que los niños hacen sus ruidos nomás y que tal vez no se puedan comunicar, pero ¿saben qué? Su espíritu está vivo y está en comunión con Dios y se están ellos comunicando con Él. Y están alabando a Dios y tal vez para nosotros están haciendo tal vez puro ruido. Pero la palabra dice claramente que a través de los pequeños, de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza. Entonces, si la alabanza hasta ahora ha sido buena y la quieren mejor, incorporen a los pequeños. En serio, pónganlos al frente y va a ser una gran diferencia porque a través de ellos se perfecciona. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta la alabanza perfeccionada, ¿cierto? Entonces eso vemos que también los niños pueden alabar al Señor. Y me quedan un par de cosas aquí y voy a empezar a resumir ya. Y veamos Primera de Samuel 17:33. Primera de Samuel 17:33. Acá es donde están todas las páginas pegadas en la Biblia, generalmente. ¿Dónde queda Primera de Samuel? Queda justo antes de Segunda de Samuel. Muy simple. Así que yo les ayudo, sin problema. Vamos a ver acá que los niños o los jóvenes le pueden causar daño al enemigo. Pueden causarle mucho daño al enemigo. Y esta es la historia de David y Goliat. ¿Han escuchado esa historia alguna vez? Y aquí vamos a ver bastantes cosas. De hecho, vamos a leer hasta el 37. Del 33 al 37. Lo debería haber dicho antes. Pero dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. O sea que ya lo descalificó de una vez. ¿Se dan cuenta? Muy sutilmente dice, tú no puedes pelear con él porque tú eres un joven, eres cabro chico, no puedes. De una vez ya no tiene fe en él. Y después dice, y él, un hombre de guerra desde su juventud. O sea, David no puede pelear con él porque es un joven o un muchacho, y el otro desde que sea un muchacho o un joven ha sido un hombre de guerra. Entonces, si uno podía hacerlo, el otro tenía más experiencia, obviamente, pero el otro fue un hombre de guerra desde su juventud, dice claramente. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Entonces, aquí vemos que David, a través del poder de Dios, pudo matar a estos animales que eran animales salvajes. No fue con su poder natural, porque un hombre natural no puede matar un oso simplemente con sus manos. Y vemos que dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Esto me demuestra a mí que David tenía un pacto con Dios y sabía que este gigante, el filisteo, no tenía un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque dijo que era incircunciso y esa era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces vemos que David, siendo un joven o un adolescente, sabía el poder de Dios, había tenido experiencia con el poder de Dios, matando a estos animales, y sabía que él tenía un pacto con Dios. Entonces vemos que él sí era consciente de quién era y qué podía hacer en el poder de Dios, y eso es sumamente importante. Y veamos 1 Samuel 17 y 42, y vamos a leer del 42, y de ahí vamos a ir al 45. 42 y 45. Vamos a saltarnos un poco. Y dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Así que pasó lo mismo que pasó con el rey. Lo menospreció básicamente, ¿cierto? Lo tuvo en poco. Y aquí dice, ¿por qué? Porque era muchacho y era rubio, así que no le gustaban los rubios. Si hubiera sido tal vez pelo castaño no habría problema. No. Dice porque era muchacho, y esa era la idea. Vio que era una persona joven, tal vez un adolescente, y dijo, ¿y este quién es? Básicamente era el orgullo. ¿Cómo mandan, por decirlo, parafraseado en chileno, cómo mandan a este cabro chico? Básicamente lo que dijo, ¿no? Porque él es un gran hombre de guerra, y dice, y hermoso parecer. Y dijo al filisteo David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo y maldiga a David por sus dioses? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y lo curioso es que este gigante nunca se menciona que haya peleado con Israel. Lo único que hizo fue bla, bla, bla. Simplemente abría su boca y lo intimidaba y se paseaba hablándole a Israel. Y eso es lo que hace muchas veces el enemigo, ¿no? Lo único que hace es hablar. Pero sabes que Él no te puede tocar a no ser que tú se lo permitas, porque todo el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, está dado a ti y tú tienes autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y eso es algo que es muy bueno, tenemos que ponerlo en práctica, pero ese es otro tema. Pero aquí vemos que simplemente el enemigo estaba derrotando a Israel simplemente con lo que Él hablaba. Y muchas veces le hemos oído al enemigo y lo que Él está hablando. Entonces vemos aquí que eso es lo que estaba haciendo este gigante. Y continuamos al siguiente versículo, en el 46. Pero necesitamos, sí. El 45, el 46, por favor. Sí, ese lo leímos. El 46. Necesito, por favor. ¿17:46? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, básicamente, el resumen fue que David, siendo un niño o un joven o un adolescente, realmente no sé la edad que tenía, vemos que él tenía un conocimiento de Dios, había tenido experiencia con Dios, conocía su pacto y le causó mucho daño al enemigo. Y es por eso que el enemigo está hoy en día tratando de vencer a los pequeños a través del aborto, de distintas cosas, para que los niños no puedan realmente tomar su posición. Y si el enemigo puede mantener al cuerpo de Cristo con la mentalidad de que algún día Dios los va a usar, que en el futuro Dios tiene un plan para ellos y que ellos no son parte del cuerpo de Cristo hoy en día, nunca vamos a llegar a nuestro potencial completo como cuerpo. Y les voy a dar unas estadísticas rápidamente. ¿Sabían ustedes que el 86% de la gente que se dice ser cristiana fue salva antes de los 15 años? El 86% de la gente que ha sido salva fue salva antes de los 15 años. El 10% fue salva entre los 15 y los 30 años. El 10% del cuerpo de Cristo más o menos fue salvo entre los 15 y los 30 años. Y solo más o menos el 4% de la gente fue salva después de los 30 años. Curioso, ¿no? El 86% antes de los 15, el 10% hasta los 30 y el 4% después de los 30 años. ¿Qué es lo que les dice eso?
que hay un lugar donde podemos estar pescando por almas y por personas y por vidas, que va a hacer una diferencia y que va a impactar una nación. A veces nos ponemos a protestar por distintas cosas, como por el aborto, por el matrimonio homosexual, pero realmente la única forma de cambiar una nación es que haya un cambio de corazón y un cambio de mentalidad. Tal vez nos escuchen porque hacemos mucho ruido, pero realmente si queremos cambiar esta sociedad, va a tener que ser a través del corazón y de la mente renovada. Y eso va a ser un cambio permanente. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos a los pequeños en los caminos de Dios de una edad temprana. Y también en Proverbios, en 22:6, una escritura que conocemos mucho, dice, entrena al niño en su camino, y aún cuando fuera viejo no se va a apartar de él. ¿Lo han escuchado, no? A mí me dijeron, eso quiere decir que van a ir a la iglesia cuando son pequeños, cuando sean adolescentes y jóvenes, se van a descarriar, se van a ir al mundo, van a experimentar, y ahí cuando estén viejos, antes de morirse, vuelven a la iglesia. Yo dije, ¿en serio? ¿Sacaste todo eso de ese versículo? Dice, entrena al niño en su camino, el camino de Dios, y aún cuando fuera viejo. Ahí no veo espacio como para que se aparte, no se apartará, dice, y va a servir a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los pequeños? ¿Estamos realmente tomando el tiempo para entrenarlos en las cosas de Dios? Si tú eres papá, si tú eres tío, tía, abuelo, tenemos que ver que realmente tenemos a unos pequeños que podemos moldear, que son importantes, que son la iglesia del presente. Y si tú nunca has considerado trabajar con niños, esta es una buena oportunidad para empezar a considerarlo, porque tus hijos te necesitan y tú eres la persona que ellos están viendo y tú eres el ejemplo que está enfrente de ellos. Y los quiero dejar con una nota para que lo piensen. Dice, no tomes en menos la crianza de tus hijos. Puede ser que tu mayor contribución no sea algo que tú haces, sino alguien quien tú crías. Lo voy a repetir. No tomes la crianza de tus hijos a la ligera. Puede ser que tu mayor contribución no sea algo que tú haces, pero alguien que tú crías. Entonces vemos aquí que muchas veces pensamos que Dios no me llamó a mí tiempo completo al ministerio. Pero saben que si Dios te llamó a ser padre, tú tienes un papel muy importante para hacer. Y tú no lo puedes hacer solo, y lo bueno es que tú no estás solo, lo puedes hacer con Dios porque Dios está contigo. Y quiero simplemente exhortarlos para que vean realmente la preciosa, digamos, algo moldeable que tienen en sus manos, que son sus pequeños, que los pueden encomendar por un buen camino, que no es demasiado tarde si son jóvenes, que Dios tiene un plan para ellos, y la manera que ellos lo van a encontrar va a ser a través de ustedes como papás, como abuelos, como tíos, o los maestros que están en la escuela dominical, que ustedes tienen algo que pueden realmente hacer una diferencia en este mundo. Y recuerdo un pastor en una iglesia que fue a la iglesia de niños, y estaban los niños en una fila, y había un niño que oraba por todos, oraba por uno, oraba por otro ponía manos, y de repente había un niño en una silla de ruedas, y puso las manos del niño sobre este niño, y este niño saltó y empezó a correr. Fue un milagro instantáneo. Era un niño paralítico, toda su vida jamás había caminado. Y esta fue la reacción del niño. Mírenme la cara de cuando pasó esto. Y siguió como que nada, no parpadeó, no sonrió, no dijo gloria a Dios, no dijo absolutamente nada. Y el pastor dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser tan frío este niño? Un milagro instantáneo y no reacciona. ¿Qué le pasa? Voy a tener que hablar con él. Y le preguntó, le dijo, ¿te diste cuenta que hubo un milagro instantáneo enfrente de ti, que ese niño se levantó y corrió? Y el niño dijo, sí. ¿Y acaso no se supone que eso es lo que tiene que pasar? Le dijo. Y el pastor se quedó sorprendido porque el niño esperó que lo que la palabra dice que era verdad, que pondrán manos sobre los enfermos y que sanarán. Le creyó a Dios, lo hizo y tuvo resultado. Y muchas veces lo hacemos y vemos un milagro y estamos, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Funciona la cosa! Y estamos más sorprendidos que en fe. Y gracias a Dios por la misericordia de Dios. Entonces yo los dejo con ese pensamiento, que tenemos que hacernos como niños para que realmente podamos ver el poder de Dios manifiesto, porque se requiere de una fe simple y no complicada como la de un niño. Entonces muchas gracias y espero que esto haya sido de ayuda y espero que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias, pastor.